Bien, buenas tardes a todos, estudiantes. Gracias a los que se han ido integrando. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Bienvenidos a esta tercera semana del curso ITMA 501, Analítica de Negocios. Hoy pues vamos a estar trabajando con el temita de la semana número 3, que es el análisis exploratorio de datos. Hoy voy a hacer la clase un poco distinta porque me voy a enfocar más en la discusión de un ejercicio práctico que les va a ayudar a hacer la asignación número 3 en vez de estar discutiendo, ¿verdad? Todo lo que es el material pues, teórico. Buenas tardes, Nicole, espero que estés bien. En este sentido, pues la semana número 3, pues básicamente vamos a recurrir a algunas técnicas estadísticas descriptivas que quizás algunos de ustedes ya recuerdan si tomaron estadísticas a nivel subgraduado, como por ejemplo lo que es la media, que es el promedio aritmético, lo que es la mediana, lo que es la moda, la desviación estándar, varianza, lo que son las cuartilas, la cuartila 1, cuartila 2, cuartila 3, percentilas, lo que son histogramas, que son algunos conceptos de estadística que nos puede ayudar a ver cómo se están comportando los datos ante diversas situaciones, porque como yo siempre le digo a mis estudiantes, los datos son los datos. Ahora, aquí los datos, una vez se transforman en información, esos datos, una vez se transforman en información, esa información se puede también transformar en conocimiento que también nos puede ayudar a una toma de decisiones que sea más asertiva. En este caso, por la estadística descriptiva, también podemos ver la variabilidad de los datos, cómo se están comportando, si hay algún sesgo, ¿verdad? Un sesgo a la izquierda, un sesgo a la derecha, si están distribuidos normalmente. Y eso es lo que vamos a estar viendo precisamente en la clase de hoy mediante un ejercicio práctico. Para efectos de la clase de hoy, pues vamos a estar usando la herramienta de Excel, pero ya en las próximas semanas vamos a estar introduciendo otras herramientas que también aplica al curso ITMA 501, como lo es el Power BI, que vamos a tener básicamente, yo diría que 2 semanas de Power BI para asegurarme de que entiendan los conceptos fundamentales e intermedios de la herramienta. Y luego vamos a finalmente trabajar con otra aplicación similar, que es el tableado, que es una aplicación que también es bastante similar al tableado. La diferencia es que trabaja de una forma un poco distinta en cuestión del proceso de cómo cargar el dataset o cómo alimentar, este caso, la herramienta para crear lo que son visualizaciones y tableros. Que eso pues, básicamente un tablero básicamente es una representación visual de cómo los datos se están comportando en tiempo real. Bien, pues para efectos de la clase de hoy, vamos a tener en la semana número 3, que es el tema de análisis exploratorio de datos. Yo les coloqué un ejercicio, ¿verdad? Yo le llamé laboratorio 1, porque es algo que vamos a hacer en la clase. Pero lo que usted va a entregar no es esto. Lo que usted va a entregar al final del día va a estar bajo actividades y tareas. Vamos a asignaciones y sería la asignación número 3. Para esta semana solamente vamos a tener una asignación número 3. No hay prueba corta por esta semana. So que la asignación número 3 es básicamente esto, pero no se asusten con todo lo que van a ver ahí, porque primero yo voy a discutir el ejercicio y entonces una vez discutamos el ejercicio, vamos a la asignación, que básicamente es lo mismo que yo voy a discutir hoy. ¿Ok? So que vamos rapidito a lo que nos corresponde. Vamos a contenido y módulos, vamos a la semana número 3, vamos a descargar el laboratorio número 1, que está en formato PDF, ya yo lo tengo por aquí descargado, y la idea es que básicamente, ¿verdad? Tengamos un pequeño laboratorio que les va a servir para la asignación número 3, ¿ok? En este caso, vamos a utilizar las técnicas de estadística descriptiva y el histograma en Microsoft Excel. Recuerden que el histograma, para que sepan y repasemos, el histograma es una gráfica de barras, con la diferencia que en vez de trabajar con categorías que son cualitativas, las categorías pasan a ser cuantitativas. Y en este caso, no hay separación entre las barras, ¿ok? Eso es la diferencia del histograma a una gráfica de barras tradicional. Una gráfica de barras tradicional es la que se usa con datos que son categóricos o cualitativos, como por ejemplo el color, género, clasificación o estrata social, nivel académico, son ejemplos, ¿ok? Bien, pues vamos entonces a comenzar
con el tema de análisis exploratorio de datos y el objetivo es básicamente que apliquemos medidas de estadística descriptiva y construir una distribución de frecuencias con histograma para analizar el comportamiento de ventas diarias de una empresa, ¿verdad? Y en este caso, la idea es que ustedes no solamente lleguen a resultados, la interpretación o el sentido que nosotros le damos a los datos, porque esa es la diferencia, ¿verdad? En estos niveles. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario nos dice, usted ha sido contratado como analista de negocios por Tech Solutions PR. Esto es una compañía ficticia, una empresa dedicada a la venta de equipos tecnológicos. Y nos dice que el gerente comercial desea conocer el comportamiento de las ventas diarias durante el último mes antes de decidir si debe aumentar inventario, ajustar metas de venta o crear alguna estrategia para clientes corporativos. Básicamente, él lo que quiere saber es cómo se están comportando las ventas para saber qué decisiones él va a tomar a largo plazo o a corto plazo, en alguna decisión estratégica. Entonces, aquí tenemos los datos a utilizar, ¿verdad? Estos son datos provistos. Entonces, tenemos los datos, en este caso son simplemente dos columnas. Tenemos una columna para los días, en este caso estamos haciendo un caso hipotético, ¿verdad? En este caso no estamos trabajando con un conjunto de datos muy grande, estamos trabajando con un conjunto de datos de solamente de 30 días de ventas. Vamos a analizar las ventas por 30 días, ¿ok? De nuevo, ¿esto se puede replicar a 5,000 o 10,000 récords? Sí, claro que sí. Y el proceso es exactamente el mismo si fueran para 5,000 datos que para 30. Las fórmulas o funciones no van a cambiar. Entonces, tenemos la columna de días y la columna de venta. Por ejemplo, en el día 1, pues se generaron en venta $8,450. En el día 2, 9,120. Y así sucesivamente tenemos todos los datos hasta el día número 30. Entonces, aquí nos explica, ¿verdad?, cómo debemos colocar los datos. Pues mira, los datos ya deben colocarse en las celdas A2 hasta la A31. Esto lo que nos indica es en qué celdas nosotros debemos colocar los datos. Recuerden que en Excel, para modo de repaso, la A me indica la columna y el 2 es la fila. O sea, que estamos en la columna A, fila 2, y esto es para especificar el rango. ¿Qué nos dice esto? Pues comenzamos en la celda A2 y llegamos hasta la celda A31. ¿Ok? Recuerden que una celda no es otra cosa con intersección entre ¿qué? Entre una columna con una fila. ¿Ok? Entonces, y las ventas deben colocarse, en este caso, en la columna desde la celda B2 hasta la B31. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Pues simplemente, ¿verdad?, copiar esos datos en el Excel y deberían tener una solución similar a esta, ¿verdad? Tenemos los días desglosados desde el número 1 hasta el número 30, como pueden ver, los días comenzando en la celda A2 y terminando en la celda A31. Y las ventas comenzando en la celda B2 y terminan en la B31. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos piden? Lo primero que se nos pide es, en este caso, vamos a ver el documento, vamos a poner esta ventana acá con esta ventanita por aquí para entonces ver qué es lo que se nos pide para ir completando. ¿Ve? Aquí nos dice, ¿verdad?, calcular las siguientes medidas utilizando Excel. Claro, aquí lo que ustedes están viendo son todas estas medidas de estadística que nosotros debemos de computar con el fin de entender el comportamiento y variabilidad de los datos. Ojo, mi recomendación es que tengan el Excel instalado en la versión inglés, porque cuando el Excel está instalado en español, ustedes saben que los nombres de las fórmulas y funciones van a cambiar por completo, ¿ok? De nuevo, si alguien tiene Excel en español, pues yo no tengo problema con generar este documento con las fórmulas en español y se lo coloco en el Blackboard en la misma tarde de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, vamos a colocarnos aquí, vamos a poner aquí en la columna E, pues, cómputos, y entonces vamos entonces a poner, por ejemplo, lo que es el mean, que no es otra cosa que el promedio. Recuerden que el promedio o el promedio aritmético se afecta por valores extremos. ¿Qué son valores extremos? Lo que se conoce en estadística como un outlier o un valor atípico. Como por ejemplo, vamos a sumar el ejemplo de los precios de las casas. A lo mejor en su urbanización o en su complejo o donde usted viva, pues todas las casas fluctúan entre 200,000 y 300,000 dólares, pero se encuentra que alguien está vendiendo una casa en 700,000 dólares. Eso es un outlier o un valor atípico porque se está yendo muy lejos de ¿qué? Del promedio.
ese outlier o puede ser un valor que sea muy alto, pero también puede darse el caso de que sea que un valor extremadamente bajo o por debajo del promedio. ¿Ok? Vamos a poner aquí, ¿verdad? Lo que debemos computar. La mediana en el median, pues este valor, la mediana no se afecta por valores extremos. En este caso, la mediana simplemente consiste en colocar los datos en orden ascendente y seleccionar el dato que esté en la posición central o en la cuartila 2 o percentil 50. Luego tenemos la moda, que es el valor cuya frecuencia es el mayor, lo que es el valor mínimo, ¿ok? El máximo, el rango, que el rango básicamente es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño, la varianza, que mide la variabilidad de los datos con respecto al promedio, la desviación estándar, que establece cuán lejos están los datos con respecto al promedio, coeficiente de variación, que esto nos dice para establecer qué conjunto de datos tiene la variabilidad más grande. En este caso, como es un solo conjunto de datos, queremos saber cuál es el coeficiente. Si es bajito, es muy bueno. Quiere decir que la variabilidad es baja. Pero si el coeficiente de variabilidad es muy alto, podemos tener un poco de problemas, ¿ok? Porque quiere decir que hay demasiada de variabilidad en los datos y esto se debe a que seguramente hay algún valor atípico, ¿ok? La primera cuartila, lo que se conoce como el Q1, lo que es el Q2. Recuerden que la cuartila 1 es lo mismo que la percentila 25, el cuartila 2 es lo mismo que en este caso la percentil 50, la tercera cuartila, que en este caso es el Q3, y la percentila 90. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner esto bien bonito, vamos a poner esto con quizás algún color para que no se vea tan plain. ¿Ok? Y aquí le damos algún estilo también. Ok, entonces vamos a, en este caso, a poner aquí el resultado. Eso es importante. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a expandirlo y vamos a ponerlo que esté todo alineado a la derecha. ¿Okay? Yo soy así bien organizado en esto. Entonces, en este caso, esto que estamos haciendo simplemente es estadística descriptiva. Son los primeros 3 capítulos del libro de estadística básica. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? Mi gente, ya aquí la ventaja es, porque la forma clásica es si el estudiante no conoce la función exactamente cuál es, pues nada, lo clásico es que el estudiante vaya a la pestaña de fórmulas, vaya a insertar función y en este recuadro, recuerden que estamos en un curso básicamente que estamos usando funciones estadísticas, cambiamos la categoría a estadística y buscamos en este caso la función que de average. ¿Ves? Ahí la tenemos. Esa es la función clásica de promedio. Le damos aquí OK y él nos está preguntando, por ejemplo, en el number one, básicamente, él lo que quiere decir, bueno, ¿cuál es el rango de valores para los cuales usted va a sacar el promedio? En este caso, voy a borrar esto que está aquí y miren cómo quedaría la función B. Toda fórmula o función en Excel, ustedes saben que comienza con el signo de igual. Ser igual, el nombre de la función, generalmente Excel coloca los nombres de las funciones todos en mayúscula y toda función siempre tiene unos paréntesis. Esos paréntesis están esperando por el argumento. ¿Cuál es el argumento? En este caso, el rango de celda. Si vamos aquí, en este caso, yo quiero sacar el promedio de ¿qué? El promedio de las ventas, porque el promedio de días no hace sentido, porque es días de 1 al 30. So que en este caso, voy aquí a number one y escojo que pues desde la venta del día 1, que es el 8,450, doy un clic y dejo presionado y arrastro hasta el día 30. ¿Ves? Y miren el rango de celda, ¿ves? Sería desde la celda B2 hasta la B31. Aquí ustedes pueden previsualizar los valores y aquí tenemos un resultado, ¿ves? 10,156 con 67 es el promedio de las ventas. Miren cómo aquí quedaría la función, que es exactamente tal como está aquí, ¿ok? Le damos un OK y ahí tenemos el primer resultado. Claro, como estamos hablando de ventas, obviamente yo recomendaría que fuéramos a la pestaña de Home y entonces bajo Number
yo disminuyera la cantidad de lugares decimales a 2 lugares decimales, porque estamos hablando de dólares y centavos. No hacen falta, ¿verdad?, tener una precisión, ¿verdad?, tan elevada. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. En este caso, vamos ahora a la mediana. Recuerden que el promedio se afecta por valores extremos. ¿Ok? El promedio se afecta por valores extremos. Ahora, si vamos a la mediana no se afecta por valores extremos. La mediana consiste en que en el valor que está en la posición central, toda vez que estos datos estén ordenados en orden ascendente. Claro, aquí la ventaja es que en Excel existe una función que me calcula la mediana sin yo tener que pasar por el proceso de colocar los datos en orden ascendente, que como podemos ver es la función de median. Median es la función en Excel que es para computar la mediana. Lo mismo, vamos a computar la mediana de la venta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a fórmulas, insertamos función. Recuerden cambiar siempre la categoría estadística porque es más fácil para llegar a la función. Buscamos en la M y lo vamos a encontrar por aquí. ¿Ves? Miren la mediana. En este caso, la mediana también se puede buscar de forma manual, pero de nuevo, a este nivel, hacer los cómputos de forma manual consume demasiado de tiempo. Primero son 30 datos y número 2, a nivel de maestría y a nivel doctoral, usted lo que va a usar simplemente son los conceptos de estadística para tomar decisiones. That's it. So que en este caso vamos a usar la mediana. Miren cómo tenemos la función, borramos el F2 y ¿qué es lo que está esperando? Le está esperando el argumento. ¿Cuál es el argumento? El rango de celda. En este caso vamos a computar la mediana de las ventas. Pues vamos a computar desde la celda B2 hasta la B31. Como pueden ver, ahí tenemos una previsualización de los valores que seleccionamos. Ahí tenemos el resultado. En este caso la mediana es 9.510. En este caso, miren aquí cómo quedaría la función. Igual el nombre de la función y el argumento, que es el rango de celda, desde la B2 hasta la B31. Y ahí tenemos la mediana. ¿Está bien? Recuerden, la mediana no se afecta por valores extremos. La moda, en este caso, es el valor cuya frecuencia es mayor o en términos generales, ¿verdad? O en arroz con habichuela, el valor que más se repite. En este caso, para buscar la moda, lo mismo. Vamos a fórmulas, insertamos función, categoría estadística, vamos a la M. En este caso, cuando vayan a Excel, hay 2 funciones para la moda. Hay una moda múltiple o una moda single. En este caso, la moda múltiple es cuando, por ejemplo, tenemos una distribución de datos que contiene 2 datos que se repiten con la misma cantidad de veces, ¿verdad? Tenemos 2 datos que se repiten que se repiten más veces que los demás, pero con la misma frecuencia. Por lo tanto, es una distribución bimodal. Existen distribuciones trimodales o multimodales. Pero para efectos de este vamos a considerar una moda single, que significa que él solamente va a retornar el dato cuya frecuencia de repetición es la mayor. Claro, si existe. Si no existe, el Excel lo que le devuelve es un NA, no aplica. ¿Ok? Cogemos la función de model single, míralo aquí, y especificamos el rango de celdas, que sería el mismo, ¿verdad? Number one, siempre estamos trabajando con la columna de ¿qué? De ventas. Escogemos desde la B2 hasta la B31 y tenemos que la moda es 9120. Eso que quiere decir que 9120 es el valor que más se repite. ¿Ok? En este caso es el valor que más se repite de esa distribución. Para el mínimo, simplemente lo vamos a utilizar para que me devuelva el valor más bajito de la distribución. ¿Ok? ¿Cuál fue quizás la venta más baja que yo tuve? ¿Ok? Eso es una pregunta importante, porque también voy a contestar cuál fue la venta más alta. Y ahí yo puedo saber después lo que es el rango, que es la distancia entre la venta mayor y la venta menor. Que vamos al mínimo, vamos a fórmula, insertamos función, estadística, buscamos en la M, la función de mínimo, míralo aquí, min, y seleccionamos el rango. Borramos esto porque Excel siempre le gusta meter rangos ahí. Y escogemos de qué. Recuerden que estamos trabajando con ventas todo el tiempo. Sería de la B2 hasta la B31. Y tenemos que la venta más bajita fue un 8,450. Ojo, miren cómo queda la función. Igual, mínimo, rango de celdas como argumento. Estamos hablando que el día que menor ventas hubo fue 8,450. ¿Ok?
Vamos a homologar esto con el máximo. Fórmulas, insertar función. Vamos aquí a la M. Vamos aquí a max. Y lo mismo. Borramos esto. Vamos a escoger las ventas desde la B2 hasta la B31. Y estamos viendo que el día que hubo más ventas fue $27,500. O sea que hay una diferencia abismal entre el día que hubo menos ventas versus el día que hubo más ventas. O sea, que es una diferencia abismal. Entonces, ¿cómo se construye el rango? El rango simplemente es la diferencia entre el valor máximo menos el mínimo. Aunque aquí yo se lo puse de esta manera, pero no tiene que hacerlo así. Ya usted sabe cuál es el máximo y usted sabe cuál es el mínimo. Pero usted me mire, es igual a que, ¿cuál es el valor máximo? Mire, ya usted lo computó, 27,500, lo escoge. Menos el mínimo, míralo aquí, esto que está aquí son las celdas que hacen referencia a estos valores y tenemos que es 19,050. Tenemos un rango bastante alto, 19,050. El 19,050 representa básicamente la distancia entre el valor más grande y el más pequeño de ese conjunto de datos. Para efectos de las ventas, es una distancia bastante significativa. Eso, pues, dependiendo del contexto del negocio, pues se pudiese explicar por qué hubo un día con unas ventas tan bajitas y otro día con unas ventas tan extremadamente altas. Eso no quiere decir que el negocio va en malos pasos, ¿verdad? Hay negocios que dependiendo de la época del año venden más. Eso pasa en la industria de autos, en la industria, por ejemplo, de productos de decoración para el hogar. No todos los meses las personas cambian de decoración, ¿verdad? La industria de los videojuegos, no todo el tiempo las personas están comprando consolas de videojuegos, para hay épocas que se venden mucho más, como las navidades, por ejemplo, los veranos. ¿Ok? Vamos aquí a la varianza. La varianza básicamente pues, mide la variabilidad de los datos con respecto al promedio. ¿Cómo calculamos la varianza? Existen dos fórmulas. Aquí estamos hablando de var.s. Ese viene de sample, de muestra. Pero también podemos calcular la varianza a nivel de población. Para efectos de estos datos, como son 30 datos solamente, vamos a considerar que es una muestra. De hecho, en la mayoría de las investigaciones que ustedes van a hacer a nivel de maestría, a nivel de doctorado, siempre vamos a estar trabajando con muestras, ¿ok? Es raro que usted trabaje con una población. Primero, la población, muchas veces el dato es extremadamente grande, no tenemos ni el tiempo ni los recursos para poder trabajar con poblaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando hablamos del censo, ¿verdad? El censo poblacional para establecer, ¿verdad?, cómo está la demografía del país, esto no se hace todos los años, se hace cada 10 años para establecer, ¿verdad?, un aproximado bastante certero o real de la cantidad de habitantes de un país, ¿verdad? Ellos se basan en muchas fuentes de datos para poder llegar a eso, pero eso consume mucho tiempo, requiere muchos recursos y por eso no se hace todos los años, ¿okay? Eventualmente, quizás con los avances en tecnología, pues pudiésemos decir, pues mira, vamos a hacerlo anual, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Bueno, vamos a la varianza. Mire, si ya usted se sabe el nombre de la fórmula, no tiene que estar yendo todo el tiempo a fórmulas, insert function, no. Usted comienza con el signo de igual, coloca el nombre de la función var.s, mírala aquí, usted simplemente tiene que darle doble clic, ¿ve? Aquí sale fx indica que es una función, var.s, inclusive míralo aquí, estima la varianza basado en una muestra. Le damos doble clic, automáticamente él abre el paréntesis y es lo mismo, vamos a calcular la variabilidad de las ventas con respecto al promedio. ¿Qué hacemos? Escogemos desde la venta del día 1 hasta la venta del día 30. No olvide que tiene que cerrar el paréntesis al final y así debería quedar su fórmula. Vamos entonces a darle un enter y ahí tenemos la variabilidad. Mi gente, la variabilidad está horriblemente alta, horriblemente alta. Pero es normal que pase, ¿por qué? Porque tenemos unos datos que tienen una variedad terrible. Por ejemplo, aquí tenemos 27,500, pero tenemos 8,000 por acá, tenemos 9,000 por acá, 10,000 por acá, o sea que hay 11,000, o sea que hay mucha distancia, hay mucha variabilidad. Ese valor lo que me está diciendo es que hay una variabilidad extremadamente alta. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, vea los datos. Simplemente usted observa los datos. Mira, tengo días que tengo ventas de 8,000, pero hay un día que tuvo una venta de 27,500. ¿A qué eso es por culpa, ¿verdad? Podemos echarle la culpa, como decimos en el buen puertorriqueño, a este valor.
ese valor es muy atípico. Ahora mismo, si yo lo cambiara, acuérdense que es 27.500, si le pongo, por ejemplo, 10.000, ¿ve? Automáticamente empieza a bajar la variabilidad. Si le pongo quizás 8.000, ¿ve? Ahí empieza a bajar la variabilidad. Claro, pero en este caso, vamos a poner de verdad, vamos a arrepentirnos del cambio, a ver, 27.500, ¿ve? Para que ustedes vean, ¿verdad? Lo que ocurre en esos escenarios. Recuerden que la ventaja de Excel es que si yo hago un cambio en los datos crudos, automáticamente cambian los resultados acá. Ahora bien, vamos a la desviación estándar. La desviación estándar generalmente es un indicador mucho más certero para explicar la variabilidad de los datos, mucho más certero que muchas veces la varianza, porque la varianza, recuerden, ¿verdad? Que es básicamente el cuadrado de la desviación estándar. So que vamos a buscar la desviación estándar. Lo mismo, miren la fórmula. Si usted conoce la fórmula, te pone aquí el signo de igual, sería ST, que es Standard Deviation, def, punto S. ¿Por qué punto S? La S es de sample, de muestra. Ahí le damos doble clic para escoger la función. Ya le está esperando por el argumento. ¿Cuál sería el argumento? Pues el argumento sería lo mismo. Desde aquí hasta acá, el rango de las ventas, y vamos a ver cómo se comporta esa desviación estándar. Tenemos una desviación estándar también extremadamente alta, 3.363. ¿Qué nos dice la desviación estándar? ¿Cuán alejados están los datos con respecto al promedio? ¿Okay? Eso es lo que nos dice la desviación estándar. O sea, que están bastante alejados. ¿Ok? ¿Ok? So que estamos viendo, ¿verdad? Que estadísticamente, usando las técnicas de estadística descriptiva, que los datos realmente están bastante lejos con respecto a lo que es el promedio. Vamos al coeficiente de variación. Coeficiente de variación, para que sepan, se calcula, ¿verdad? Dividiendo lo que es la desviación estándar entre el promedio. Que miren cómo es el coeficiente de variación. Usted calcula la desviación estándar, divide entre el promedio. Desviación estándar entre promedio. Es decir, la S, recuerden que la desviación estándar de una muestra se representa por la letra S, eso que sería S entre X bar. Eso es el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos que hacer esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya yo conozco la desviación estándar y conozco el promedio, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué sería igual a qué? Sería igual a qué? A la desviación estándar. ¿Pero cuál es la desviación estándar? Mire, ya yo la tengo aquí. La computaron en la celda anterior. Sería la desviación estándar, que está en F9, y lo divide entre qué? Entre el promedio, que usted lo calculó aquí, en esta celda. ¿Ok? En este caso sería F9 entre F2. F9, que es la celda donde está la desviación estándar de la muestra, y F2, que está el promedio de esa muestra de datos. Y en este caso estamos hablando que el coeficiente de variación me da 0.33. Pero ojo, el coeficiente de variación siempre se expresa en términos de por ciento. So que estamos hablando que el coeficiente de variación es un 33%. ¿Ok? El coeficiente de variación puede llegar hasta 100%. ¿Ok? So que en este caso estamos hablando que es bastante alto el coeficiente de variación. ¿Ok? Bastante alto. Claro, lo ideal sería que fuera un 5%, un 7%, quizás un 10%, ¿verdad? Pero si es un 33%, pues eso se debe, ¿verdad?, a que hay un valor atípico, seguramente. Y claro, lo estamos viendo aquí. Cuartila 1. Básicamente la cuartila 1 es los datos que pertenecen a un 25. O sea, como cuando hablamos de cuartilas, es como si yo cogiera todo este conjunto de datos, lo colocara en orden y lo dividiera en grupos de 4 iguales, en 4 partes iguales. Y yo quiero saber, por ejemplo, qué dato cae en esa cuartila 1, qué dato cae en la cuartila 2 y qué dato cae en la cuartila 3. Recuerden que la cuartila 1 corresponde al percentil 25%, la cuartila 2 corresponde a la percentila de 50 y la cuartila 3 corresponde a la percentila de 75. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Pues mire, ahí tenemos lo que es la cuartila. El INC significa inclusiva. Entonces, ¿qué hacemos? Usted pone igual, usa la función de cuartila. En este caso, mírenla aquí, que es la segunda cuartila inclusiva. En este caso, basado en los valores de percentila. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene dos argumentos. A diferencia de las otras funciones que era un solo argumento, la cuartila espera dos cosas. Espera el arreglo de datos, que básicamente aquí especificamos
el rango de celdas, ¿no? Donde están esos datos, y la cuartila, que en este caso puede ser cuartila 1, cuartila 2, cuartila 3, inclusive cuartila 4. La cuartila 4 en este caso correspondía al valor máximo, ¿ok? Y la cuartila 0 correspondería al valor mínimo. So, en este caso escogemos primero todos los datos y coma, especificamos la cuartila. En este caso, como ustedes pueden ver, si es la cuartila 25, usted pone un 1. Y mira aquí, ahí lo dice, B1, first quartile, que es la percentila 25. ¿Ok? Y así quedaría la fórmula. Igual a cuartila inclusiva, especificamos el primer argumento, que es el rango de las celdas, y el 1 es para indicar que es la cuartila 25. ¿Ok? O digo, el Q1, que es la percentila 25. Y ahí tenemos el valor, 8.965. ¿Okay? La cuartila 2 es el mismo proceso, lo único que hacen es que cambian por 2, igual a cuartile, sería inclusiva, escogemos el rango de celdas y coma, le colocan un 2. ¿Y ve? Y la cuartila 2, mira, corresponde a la mediana, que es las percentilas 50. O sea, recuerden, por definición, la cuartila 50 es lo mismo que la mediana. Cerramos paréntesis, ¿ok? So que sería igual a cuartila inclusiva, el rango de celdas de B2 a B31, coma 2, ¿ve? Y ve que da lo mismo. La cuartila 2 y la mediana, miren, da exactamente lo mismo. Si usted ve lo mismo, pues significa que usted va bien, ¿ok? Cuartila 3, igual a cuartila inclusiva, ¿ok? Cuartila inclusiva, seleccionamos todos los datos y colocamos coma 3, ¿ve? Y ya me está explicando lo que es el 3. Al yo colocar un 3 me dice, es la tercera cuartila o la percentila 75. Cerramos paréntesis, enter, 10.025. Y por último, para la percentila, obviamente aquí en vez de usar cuartila, usamos la fórmula de percentila o la función de percentila, igual a percentil, inclusiva, y entonces lo mismo. Él está esperando el argumento y la percentila. Escogemos el rango de valores y la percentila, pues, sería en este caso, sería, usted lo pone en decimal, sería 0.90. ¿Ok? El 0.90 corresponde a la percentil de 90%. Le damos un enter y ahí tenemos 10.845. ¿Ok? Como pueden ver, la distancia entre la cuartila 3 y la cuartila de, en este caso, que es la percentila 75 y la 90, no es muy grande. Quiere decir que en esa parte no hay una variabilidad tan alta. Igual que inclusive entre estas todas, no hay mucha distancia en los datos. Obviamente el culpable de que se afecte tanto lo que es el promedio, la varianza y desviación estándar, el coeficiente de variación, es ese valor atípico que tenemos ahí. Ese valor atípico está provocando, ¿verdad?, que tengamos un coeficiente de variación extremadamente alto, que tengamos una varianza alta, que tengamos una desviación estándar alta y que tengamos un rango muy amplio. ¿Ok? Bien, ya con esto terminamos toda esta primera parte de lo que es estadística descriptiva, ¿ok? Recuerden que a modo de repaso, si ustedes quieren ver cómo es el trabajo de las fórmulas, ustedes pueden ir a fórmulas y hay una opción que se llama fórmula auditing y podemos usar la opción de show fórmulas, ¿ve? Y aquí tendríamos, ¿verdad? Como, por ejemplo, quedaría, ¿verdad?, desglosado las fórmulas que se utilizaron, ¿verdad?, para trabajar el documento. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, no eres. Profesor, en el caso cuando fuimos a la cuartila, cuando yo pongo la coma, no me está dejando hacer la fórmula. Igual cuando hicimos la percentila. Estoy haciéndolo todo igual y como usted lo está haciendo. Pero cuando introduzco la coma después de la B31,1,2, no me deja. Ok, ok. Te pregunto, ¿se está en inglés o en español? No está en inglés. Está en inglés. Sí. Y, a ver, nada, me envías una foto ahorita para ver qué te está pasando, Ok. para ver si es que a lo mejor, porque hay he visto algunas versiones de Excel que en vez de coma usan punto y coma, pero depende del idioma, ¿verdad? Eso habría Ok. que ver, eso lo podemos ver. Ok. Gracias. No te preocupes, Noel. ¿Alguien más alzó la manita? Yo vi que Ángela.
Hola, profe, buenas tardes y buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ángela? ¿Todo bien? No, profe, no todo bien. Yo tengo todas las preguntas del mundo porque, bueno, creo que conoces mi situación, soy la estudiante internacional. Sí, sí. Eh, entonces, te digo que todo esto me cae como una ráfaga de información y me siento como colapsada porque la verdad no he logrado entender. No te preocupes, todavía estamos en tiempo. Como es un curso 8 semanas, Uh -huh. podemos, ¿verdad? Sacar un tiempo aparte y ayudarte en esa parte. Por lo menos la primera asignación y diría que la segunda son más conceptuales, que no involucran cómputos. Yo creo que esta sería la primera que involucra más pues, una formalidad con Excel, repasando estadística descriptiva, que quizás esta es la que te puede causar un poquito, ¿verdad? De estrés, ¿verdad? Porque quizás yo sé que todos quizás tomaron estadística, pero quizás hace algún tiempo remoto y pues no se acuerdan de todos los detalles. Pero no te preocupes, Ángela, que te ayudamos. Ay, profe, muchísimas gracias de veras. No sabe cuánto lo valoro. No, no se preocupe, que vamos a salir bien, positiva siempre. Bueno, gracias. Siempre a la orden. Bueno, seguimos por aquí, muchachos. Vamos a quitar el show fórmulas. Gracias, Carlos, por tu aportación. Vamos entonces a trabajar con la distribución de frecuencias. Miren, la distribución de frecuencias es útil para nosotros poder primero, ¿verdad?, construir lo que es el histograma, ¿verdad? En este caso, el histograma se basa en intervalos de clases que sean numéricos o cuantitativos, ¿sabes? No se usa con datas categóricas o, por ejemplo, como género, color, estrata social o afiliación religiosa o política. No, tienen que ser intervalos de datos numéricos. So que primero tenemos que en este caso usar lo que es la regla de Sturge. La regla de Sturge es una regla que me permite determinar el número de clases determinado, ¿verdad? Usando la cantidad de datos, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de datos, pues básicamente yo puedo establecer cuál es el número de clases que se recomienda. Estadísticamente, siempre se recomienda que el número de clases sea entre 5 a 20 clases, ¿ok? Entre 5 a 20 clases es un número bastante razonable, ¿no? So que en este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a poner aquí número de clases y para calcular el número de clases, ¿verdad? Vamos a poner resultado. En este caso, vamos a poner, ¿verdad? Basado en Sturge. Vamos a ponerlo aquí bien bonito. Home, vamos a ponerlo estilo de celda. Aquí y aquí. Entonces, mira la fórmula. Sería 1 igual, mira aquí. En Excel, siempre que vaya a escribir una fórmula, le escribe de esta manera. Sería igual, tal como está ahí, a 1 más 3.322 multiplicado. Recuerden que Excel la multiplicación es con el asterisco por el logaritmo. Recuerden que el logaritmo es una función en Excel y ponen en este caso la n. La n sería en este caso 30. ¿Ok? Y ahí tendríamos el valor, ¿ok? Miren cómo quedaría la fórmula. Sería igual a 1 más 3.322, míralo aquí. El asterisco, recuerden que implica multiplicación por el logaritmo de n. En este caso, n es 30. ¿De dónde sale 30? Porque son 30 datos, son 30 ventas, ¿ok? Y en este caso, usted le da Enter y le va a dar un 5.90. Claro, el número de clases nunca debe ser un número de esa manera, solo que hay que redondearlo a 6. So que en este caso, el número de clases es, en vez de 5.91, pues sería básicamente un 6, ¿ok? So que en este caso se redondea, ¿verdad? A 6, ¿ok? Vamos a ponerlo bonito aquí, ¿ok? So que en este caso se recomienda trabajar con 6 clases, ¿ok? Bien, ahora bien, esto es lo que nos va, el número de clases es importante porque es lo que nos va a ayudar a crear esa tabla de distribución de frecuencias. Y se dan cuenta, el 6 es un valor que es recomendable. ¿Por qué?
porque está entre el número de clases recomendado, que es entre 5 a 20. So que 6 es un número más que perfecto. ¿Ok? Aquí pues nos indica en el documento que calculamos el rango, que es recuerden que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. De hecho, ya lo calculamos aquí, míralo aquí, 19.050. No tienen que volverlo a hacer porque ya está hecho. Ahora, vamos a calcular lo que es la amplitud del intervalo. Eso no lo tenemos. Vamos a calcular aquí amplitud del intervalo. Resultado, y en este caso, vamos a ponerlo bien bonito. ¿Cómo se calcula la amplitud del intervalo? Se conoce como el ancho de clase en español. Pues el ancho de clase es básicamente el rango entre el número de clases, ¿ok? Miren cómo se establece ese rango entre el número de clases. Ya yo conozco el rango y ya yo conozco el número de clases, ¿ok? Entonces, ¿qué sería igual a qué? Es igual, recuerden que toda fórmula que usted vaya a crear o función, siempre comenzamos con el signo de igual, sería igual a qué? Al rango. ¿Dónde está el rango? Míralo aquí. El rango, míralo aquí, está en esta celda. Usted le da un clic y usted le dice, mira, me salió F7. Claro, porque F7, estamos en la columna F, fila 7, está el rango. Y lo dividimos entre ¿qué? Entre el número de clases. Que el número de clases, míralo aquí, que es el 6. ¿Ok? Y estamos hablando que, en este caso, míralo aquí, el ancho de clase me dio 3.175. Casi siempre se recomienda, ¿verdad? Redondear. Cuando son datos de esta manera, redondear a un valor que sea más sencillo, ¿verdad? Para que el análisis sea más fácil. En este caso, 3.175, pues está más cerca de 3.200. Ya está. ¿Ok? So que en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues miren, aquí tenemos, ¿verdad? Cómo construir, ¿verdad? El intervalo, ¿verdad? En este caso, aquí es como se construye la tabla de intervalos. ¿De dónde sale ese 8.400? Miren. Ese 8.400 sale básicamente, ¿verdad? De esto que está aquí, sale del valor mínimo. Pasa que a veces los investigadores, en vez de usar exactamente los 8.450, pues mira, vamos a llevar los 8.400. Realmente no hace mucha diferencia, porque usted lo que va a hacer es establecer qué valores caen entre un valor y otro. Y me explico. Vamos a trabajar la siguiente tabla de intervalos. Tabla de intervalos. Vamos a construirla. Ponemos aquí una columna que se va a llamar intervalo, el lower bound, lo que se conoce como el límite inferior, y el upper bound, que es el límite superior. Y entonces, ¿qué hacemos? Miren qué sencillo. Vamos a poner esto bien bonito. Esto en bold. Vamos a darle colores a esto. Siempre los colores, mi gente, como que ayudan a que quede como que todo más ordenado, más en orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El intervalo. Pues mira, el primer intervalo será de 8.400 hasta 11.599. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué llegamos hasta 11.599? Recuerden que el ancho, aquí yo no sé qué escribir, ancho de clase es de 3.200. So que si usted va a su calculadora y suma 8.400 más 3.200, ¿ves? Llegaría hasta, o sea, la primera clase comienza en 8.400 y llega hasta 11.599. ¿Por qué? Porque la segunda clase, este 11.600, es de donde comenzaría la segunda clase. Por ejemplo, la segunda clase comenzaría en 11.600. Hasta que, si le subo más 3.200, que es el ancho de la clase, la otra clase comenzaría ¿qué? En 14.800 hasta un valor. Después, si le sumamos más 3.200, la próxima clase comenzaría en 18.000. Si le subo más 3.200, la próxima clase comenzaría en 21.200. Y hasta donde llegue. ¿Ves? Aquí, déjame ponerlo 18.000 hasta donde llegue. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, me falta una clase. A 21.200 le sumo 3.200, 24.400. Entonces, vamos a ponerlo aquí 24.400 hasta donde llegue. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves? 8.400 hasta 11.599.
¿Por qué hasta 11.599? Para que la otra pueda comenzar en 11.600. Pues esta llegaría hasta ¿dónde? Hasta 14.799 para que comience esta en 14.800. 14.800 llegaría hasta 17.999 para que la próxima pueda comenzar en 18.000. De 18.000 llegaría a 21.199. De 21.200 hasta 24.399 y de 24.400 hasta 27.599. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde sale el límite inferior y el límite superior? El límite inferior siempre es este valor de la izquierda. So que aquí sería 8.400 en la primera clase. Y el upper bound sería el valor máximo, sería 11.599. ¿Okay? Vamos a poner esto en el medio, todo esto en el medio para que se vea. No, esto debe ir en el medio. La segunda serían 11.600, el límite inferior. 14.799, el límite superior. Aquí serían 14.800, el límite inferior. Límite superior, 17.999. Límite inferior, 18.000. Aquí, 21.199. Aquí tendríamos 21.200 con 24.399 y 24.400 y 27.599. ¿Ok? Miren que se ve, ya tenemos esta tablita. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto es simplemente la tabla de los intervalos. Todavía no hemos contestado las frecuencias, porque la idea de esto es que saber, por ejemplo, yo quiero saber qué ventas cayeron entre este rango de valores. ¿Cuántas ventas cayeron entre 8.400 hasta 11.599? Puede ser una venta, dos ventas, tres ventas. Obviamente más de 30 no van a ser porque tenemos más que 30 ventas. ¿Cuántas ventas caen entre 11.600 hasta 14.799? ¿Cuántas ventas caen entre 14.800 a 17.999? Por ejemplo, y así sucesivamente, ¿ok? Eso es lo que nos va a ayudar a contestar las frecuencias absolutas, ¿ok? Aquí, ¿cómo calculamos las frecuencias? Miren, esto nos va a ayudar a contestar la pregunta de las frecuencias. Aquí lo que nos dice es, bueno, vamos a colocar los límites superiores en el rango de la celda E2 a la E7, ¿ok? So que en este caso, aquí lo que nos va a permitir es calcular, ¿verdad? El upper bound. Vamos a usar los límites superiores, ¿ves? Esto que está aquí son los que vamos a utilizar para calcular las frecuencias, ¿ok? So que en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, las mías cayeron de la G2 a la G7, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en este caso vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo yo calculo, verdad, las frecuencias en este caso? De nuevo, vamos a suponer, vamos a ver si tengo, sí, Excel tiene, porque hay funciones, por ejemplo, como la cuartila. Miren estas fórmulas que salen con este asterisco. Estas son fórmulas que son, que básicamente son para versiones de Excel que son del 2007 hacia abajo. O sea que hay fórmulas que a veces las van deprecando, que aunque todavía existen, muchas veces pues no están disponibles o no funcionan adecuadamente con versiones que son superiores de Excel. ¿Okay? Ok, vamos allá. Entonces, vamos a poner aquí frecuencias. Vamos a entonces aquí esta es la fórmula, cómo calcularíamos la frecuencia, ¿ven? En este caso, lo que nos permite, ¿verdad? ¿ven? Se nos dice, coloque los límites superiores en el rango E2 a E7, ¿ven? Ahí tenemos los límites superiores, el upper bound, ya lo tenemos aquí, y nos dice, ¿verdad? Que en la celda F2 se escriba esto. Ok, pues mire, voy a intentarlo hacer de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera, y entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a usar la fórmula, vamos a poner aquí frequency, ¿ok? Vamos a escoger el arreglo de datos, que sería desde el primero hasta el último, eso estamos claros, y
vamos a escoger aquí los límites superiores, de acá hasta acá. ¿Ok? En este caso, para la frecuencia siempre se usan los límites superiores. ¿Ok? Y míralo aquí. Déjame ver si me hace el cómputo. Aquí tenemos un problema con el speed. Déjame arreglar esto aquí. Exacto. Aquí el problema es que me está diciendo que hay 29 datos. Bueno. Aquí lo interesante es que me están diciendo que hay 29 datos entre 8.400 a 11.599 y solamente, bueno, sí, me está contestando, porque si yo busco qué datos están entre 11.600 a 14.000, yo no sé si yo puse aquí la contestación. A ver si la tengo por aquí. Mira, sí, está correcto. Mira, porque yo puse la solución aquí. Está correcto. ¿Ves? Hay 20, esto no pasa todo el tiempo, pero aquí estamos viendo la importancia de estas tablas de frecuencia. Estamos hablando que hay 29 valores que las ventas están entre 8.400 a 11.599. Hay 29 ventas. No hubo ventas entre 11.600 a 14.799. No hubo ventas entre 14.700. O sea que cuando ustedes ven este cero, es que no hubo ninguna venta que cayera entre estos intervalos de valores. Solamente hubo una venta entre 24.400 hasta 27.599. ¿Ok? Lo que lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Miren cómo, recuerden, cómo se hizo esto. Ustedes, para calcular la frecuencia, ustedes ponen igual a frequency, pero aquí, función de frecuencia. Lo primero es el arreglo de datos, en este caso, desde el primer dato hasta el último, y escogemos en el segundo coma y en el segundo argumento serán los límites superiores, desde el primero hasta el último. ¿Ok? So que en este caso, que es lo que se está explicando acá, ¿ok? Y entonces vamos a cerrar aquí y le damos un enter, ¿ves? 29 y 1. Aquí se supone que en este caso me devolviera el total, que fuese un 30, ¿ok? Pero si no se lo devuelve, pues ustedes pueden borrarlo, ¿verdad? Y usar la función de zoom. Claro, en este caso 29 más 1 es un 30, o sea que estamos bien. Ustedes suman, estas son las frecuencias absolutas. Ustedes suman 29 más 1 y es un 30, ¿ok? Ahora bien, lo otro es lo que es la frecuencia relativa y lo que es el porcentaje, ¿ok? ¿Cómo yo calculo, en este caso, la frecuencia relativa? Vamos a expandir aquí, vamos a ponerle relative frequency, ¿ok? Y la frecuencia relativa es simplemente, se hace de la siguiente manera. Usted básicamente va a dividir, ¿verdad? Va a dividir, porque se supone que aquí, ¿verdad? Si usted suma todo, ¿verdad? Usando la función de sum igual a sum, ¿verdad? Desde este a este, se supone que tengamos un 30. O sea, que ese es mi total, 29 más 1 es un 30. Ahora, ¿cómo yo calculo la frecuencia relativa? Pues sería que igual a la frecuencia absoluta, que sería este 29, entre la sumatoria, que es el 30. ¿Ok? Ahora, si yo hago esto de esta manera y hago esto, mira lo que pasa. Me está diciendo que no puedo dividir por 0. Porque, ¿qué pasa? Que en este caso, cuando yo copio la fórmula de forma vertical, cambian las filas, ¿ves? Miren esto, H6, miren, está dividiendo H26, que es el 0, entre H33, que no hay nada. Pero Excel, cuando no hay nada, lo interpreta como un 0. Y por eso ustedes ven, división por 0 no es posible. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Pero lo que tenemos que hacer es usar el concepto de referencia absoluta. So que en este caso, el H32, que es donde está el 30, como ese 30 está fijo en una celda, está fijo, ¿cómo yo cambio a una referencia absoluta? Signo de dólar en la columna, signo de dólar en la fila, y eso lo que hace es que cuando yo copie la fórmula, va a cambiar el numerador, que es el H25, va a cambiar por H26, H27, H28, pero el denominador, que es donde está la sumatoria de esas frecuencias absolutas, que es el 30, no cambia. Entonces, cuando yo copie la fórmula, pues ahí voy a tener, ¿verdad? Los datos que estoy buscando, ¿ven? Estamos. Y obviamente, aplicamos el formato de por ciento. En este caso, lo selecciono todo y aplicamos el formato de por ciento.
Y miren qué bonito, ¿ves? Y al final del día se supone que cuando yo sume, ¿verdad? Usamos la función de sum, y cuando yo sume todas estas frecuencias relativas, ¿ok? Me tiene que dar un 100, ¿ok? Déjame cogerlo, disculpen, hasta aquí. ¿Ok? Disculpen. Ahora, desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta aquí. Ahora. Vale, vamos a explorar otra vez, está medio tostado esto. Desde aquí hasta aquí. Ahora sí. Un 100, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Te escucho. Profesor, ¿podemos volver otra vez como yo hallo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa simplemente es, ¿verdad? Vamos a borrar esto aquí. Es dividir. Pone, es igual. Vas a dividir la frecuencia absoluta, en este caso en la primera clase, intervalo de clase 29, y lo vas a dividir entre dos. ¿Entre qué? Entre el 30, que el 30 es la sumatoria de las frecuencias, ¿ok? En este caso, que también se puede referir al tamaño de la muestra, ¿está bien? Ahora, como ese 30 está fijo en una celda, pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que convertir a una referencia absoluta. ¿Cómo yo lo convierto a una referencia absoluta? Le coloco el signo de dólar en la fila y un signo de dólar, digo, en la columna y en la fila. ¿Sabes? Recuerden que las columnas son las letras y las filas son los números. Esto, pues básicamente, lo que nos va a ayudar es que cuando yo copie la fórmula, pues no me dé el error de división por cero. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Y al final del día, pues sumamos. Vamos a usar la función de sum, abrimos paréntesis, sumamos estos valores y cerramos y deberíamos tener un 100% aquí. Si tenemos un 100%, está todo en buen camino. Si le da otro valor, pues algo se nos quedó, ¿verdad? Por ahí a mitad. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Ok. Perfecto. Seguimos por aquí, mi gente. Ya realmente no nos falta tanto, porque ahora, ya después que tengamos esta tabla de distribución de frecuencia, lo que tenemos que hacer es ahora, en este caso, hacer el histograma. Y en este caso, los histogramas, básicamente, ¿qué consideran? El intervalo de clase y lo que, en este caso, los intervalos de venta y sus frecuencias absolutas. ¿Ok? ¿Qué hacemos, mi gente? Primero que todo, vamos a seleccionar primero los intervalos y presiono la tecla de control en mi teclado a la izquierda y selecciono las frecuencias. Hasta aquí, ¿ok? Desde la 29 hasta la 1. El 0 no se incluye porque el 0 no tiene sentido incluirlo, entonces se lo genero la fórmula. ¿Ok? De nuevo, seleccionamos los intervalos de clase y las frecuencias absolutas. Vamos a la pestaña de Insert, vamos a escoger la primera grafiquita, que es la gráfica de columnas o de barras, y escogemos la primera. ¿Ve? Como pueden ver, básicamente esta gráfica, como pueden ver, es un histograma extraño porque van a ver, como hay muchos intervalos que no hubo data, pues va a pasar esto. Es totalmente normal que ocurra este tipo de gráfica. Bien importante, bien importante. Esto es una gráfica de barras. Tenemos que convertirla a un histograma. ¿Cómo lo convertimos a un histograma? Usted le va a dar un right click a la barra, ¿ok? Le va a dar a cualquier barra, escoge cualquiera de las dos, le da un right click, vamos a Format Data Point y aquí en el Gap Width, ¿ve? Lo va a bajar a un 0%, ¿ok? Le da un Enter y ahora, como pueden ver, eso es un histograma, ¿ok? ¿Cómo lo hicimos? Le doy un right click a la barra, voy a Format Data Series y en el Gap Width lo bajan a 0%. ¿Está bien? Bien importante, ¿verdad? Este histograma, ¿verdad? Como pueden ver, los datos están bien sesgados a la izquierda. Como pueden ver, el histograma básicamente lo que me considera en el eje de X son los intervalos de clase de forma cuantitativa, datos numéricos, y en el eje de Y lo que estamos viendo son las frecuencias absolutas. ¿Qué me está diciendo esto? Que la mayoría de los datos se concentran en ese primer intervalo. Bien importante, ¿verdad? Le pongamos un título. Vamos a poner aquí histograma. Y en este caso,
vamos a darle aquí, si usted le da aquí a la gráfica, hay una opción que se llama Add Chart Element y le pueden añadir, bien importante, siempre pongan en los ejes, mi gente. Vamos a los títulos de los ejes, vamos a poner el horizontal y el vertical, ¿ok? Y vamos a agrandarlo un poco para que no sea tan apretada la gráfica. Y entonces, bien importante, aquí nos dice, pues mire, aquí serían los intervalos de venta. Y aquí sería, ¿verdad?, la frecuencia. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, lo que es el histograma. Claro, normalmente los histogramas pues, siempre son muchas barras. La diferencia del histograma es que no hay separación entre las barras, ¿ok? A diferencia de una gráfica de columna, que hay separación entre las barras, ¿ok? Y entonces también tenemos la opción, ¿verdad? Hay Excel, pues básicamente tiene la opción de generarme el histograma de forma automática, pero de nuevo, mi recomendación siempre hágalo de esta manera, porque muchas veces Excel no interpreta correctamente los datos y a veces pues no es muy bueno haciendo histogramas. Yo prefiero otro tipo de herramientas como el SPSS o, por ejemplo, usar un plugin de Excel que se llama Mega Statistics, que más adelante yo les voy a explicar, que es bien sencillo. Muchos de estos análisis se resumen con algunos aditamentos que podemos tener para el Excel. ¿Okay? Lo otro es el diagrama de caja y bigote, lo que se conoce como Butts and Whiskers. Este Excel lo hace bastante bien, ¿ok? Porque simplemente el diagrama de caja y bigotes se usa muchas veces para estudiar la distribución de los datos y también me permite identificar valores atípicos. También para construir un box plot se usan las cuartilas, se usa Q1, Q2, Q3, se usa el valor máximo, valor mínimo, que son las medidas estadísticas de resumen. ¿Cómo yo hago un diagrama de caja y bigote? Ustedes van a Insert y bajo Insert van a ir a esta opción, bajo gráficas, que está más o menos en la parte central, y van a ver esta grafiquita, ¿verdad? Que dice gráfica estadística, y mírala aquí, se llama Butts and Whiskers, ¿ok? Butts and Whiskers. Ahora, bien importante, antes de que seleccionen el Butts and Whiskers, deben de seleccionar primero los datos. ¿Cómo seleccionamos los datos? Pues nada, como ustedes normalmente lo hacen, seleccionamos solamente para efectos del Butts and Whiskers, solamente yo necesito las ventas, ¿ok? Para efectos de la caja y bigote, solamente necesito las ventas. Escojo desde la primera venta hasta la última, ¿ok? Desde la primera venta hasta la última, voy a Insert y bajo Insert escojo diagrama de caja y bigote, que es la segunda opción que se conoce como Butts and Whiskers. La escogemos y mírenlo aquí, ya ahí tenemos el diagrama de caja y bigote, ¿ok? No se asuste que quede de la siguiente manera, porque ¿qué pasa? Vamos a agrandarlo un poquito. Mire, vamos a poner aquí, si nos da, hay algunos aquí que yo puedo escoger los diseños, a ver, que a veces nos dan los valores, pero Excel no es muy bueno en esto. Pero mire, aquí vamos a poner aquí Butts and Whiskers. Entonces, caja y bigote. Recuerden que en la caja y bigote hay programas que lo hacen de forma horizontal, Excel lo hace de forma vertical, pero es lo mismo. Aquí en la caja y bigote, vamos a agrandarlo, lo pueden agrandar todo lo que ustedes quieran. Y ustedes lo que están viendo aquí, miren, aquí los valores se ven siempre en el eje de Y. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Mira, si usted pone el cursor, ahí tenemos un punto. Aquí tenemos el outlier. ¿Ve? Este punto que ustedes ven aquí es el outlier. Esto es un valor espurio o un punto espurio o un valor atípico, que es la venta de 27.500. Míralo por aquí, ¿ves? 27.500. Entonces, aquí tenemos lo que es típicamente lo que es Q1, Q2 y Q3. Pasa que está bien chiquita la gráfica, pero aquí estaría Q1, Q2, Q3. Aquí estaría el valor mínimo, valor máximo, ¿ok? O sea, eso es lo que es un diagrama de caja y bigote. El diagrama de caja y bigote me ayuda a entender la distribución de los datos. Pasa que esta distribución es algo extraña porque no es normal, ¿verdad?, que suceda esto. Pero puede pasar, mi gente, puede pasar. Porque, ¿qué pasa? Que tenemos un valor atípico que nos afecta toda la distribución de los datos.
¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos queda por aquí? Vamos a ver qué nos queda. Ya la gráfica de línea. ¿Ok? Esta es la última gráfica que vamos a hacer. Básicamente, la gráfica de línea también se le conoce como una gráfica de serie de tiempo. Esa gráfica muchas veces nos permite contestar, ¿verdad? Visualmente cómo se están comportando las ventas a través del tiempo. ¿Ok? Lo que se conoce como una gráfica de serie de tiempo o line series. Para hacer este tipo de gráfica, pues sí, vamos a necesitar los días y las ventas. Aquí el problema es que son 30 días, que visualmente esa gráfica pues va a tener 30 puntos en el eje horizontal, porque en el eje horizontal va a estar el tiempo y en el eje de ella las ventas. So que vamos a insert y antes de insertar la gráfica, escogemos los días y las ventas. ¿Ok? Días y las ventas. Vamos a insert y escogemos lo que se conoce como una gráfica de serie de tiempo, será una gráfica de línea. ¿Ok? Y aquí podemos ver, pueden escoger esta, pueden escoger esta. Esta se ve bien, líneas con marcadores, ¿ve? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Esto es lo que se conoce como una gráfica de serie de tiempo. Déjame darle 1. ¿Ok? Seleccionamos días y ventas, insertamos gráfica de línea y míralo aquí, ¿ve? También pueden ir a gráficas recomendadas y miren, también puede ser un scatter plot o, miren, esta está mejor. La gráfica de línea es la más recomendada y míralo aquí, ¿ve? Vamos a ponerla aquí. De hecho, esta si quieren la pueden expandir hasta acá. ¿Ve? Y ahí podemos ver, por ejemplo, Time Series Graph. Entonces, como... Y este tipo de gráfica, claro, siempre pongan en este caso, pongan en los ejes. Vamos a poner aquí... y ahí tenemos, ¿ok? Y como pueden ver, ¿ve? Estamos viendo, ¿verdad? Que las ventas a través de los días se mantuvo, ¿verdad? Como si fuese normal, ¿verdad? Las ventas todas siguieron un patrón entre quizás cercano a los $10,000. Hubo unos días que pasaron de los 10,000, otros días estuvieron los 10,000, bajaron, se mantuvieron, ¿ve? Pero hubo un día que fue en el día 29, al día 28, 29 hubo un pico. En el día 29 hubo una venta de $27,500. Claro, habría que ver, ¿verdad? A qué razón se debe. Pero eso puede pasar, mi gente. Puede pasar que tengamos en algún punto, ¿verdad? Valores o puntos, ¿verdad? Espurios, ¿verdad? Eso se conoce como un outlier o un punto espurio en la estadística, ¿verdad? O un valor atípico, ¿ok? Y entonces, pues, como pueden ver, todo esto es básicamente el laboratorio, porque lo demás consiste, ¿verdad?, en revisar el documento. Déjenme, claro, antes de terminar, por favor, no me gusta que dejen eso como hoja 1. Le dan doble clic y le podemos, por ejemplo, ITMA 501, asignación 03, algo bonito. Y por favor, cuando lo guarden, ¿verdad?, asegúrese de guardarlo, ¿verdad? Save as, buscar. Guárdelo siempre en el formato de Share Workbook, ¿ok? Porque eso va a ser requerido para que lo envíen como parte de la asignación. Y ahí le ponemos, por ejemplo, pues, ITMA 501, asignación 03. Y le pone su nombre, por ejemplo, pues, José González, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Pues, todo esto, la idea es que podamos usar todo lo que hicimos aquí en este documento para usted contestar todas estas preguntas de análisis, ¿ok? Todas estas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la media? Recuerden que la media es el promedio, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es la moda? Valor mínimo, valor máximo, el rango, ¿qué indica la desviación estándar sobre la variabilidad de las ventas? Claro, si la desviación estándar es muy alta, sabemos que hay una variabilidad muy grande, pero es por culpa de ese valor atípico que tenemos ahí. ¿Qué indica el coeficiente de variación? ¿Qué intervalo contiene la mayor cantidad de observaciones? El intervalo es, usted va a la tabla de frecuencias, ¿verdad? Y en la tabla de frecuencias, ¿qué intervalo tiene la mayor cantidad de observaciones? Pues el primero. En el primer intervalo, que vamos de 8,400 a 11,599, tenemos en total 29 observaciones, ¿ok? ¿Qué intervalo contiene el valor atípico? Pues míralo aquí. El de 24,400 a 27,599 tiene un valor que es el atípico, ¿no? ¿Qué revela el histograma? Recuerden que el histograma es esta gráfica, es una gráfica de barras, pero no tiene separación en la barra, por eso es que tuvimos que modificar el gap width a 0%, ¿ok?
La distribución parece simétrica, como pueden ver, no es simétrica. Mírenlo aquí, la simetría es si las barras fueran como que creciendo, siendo la más alta en el medio y fueran bajando, como si fuera la campana de la distribución normal. Que muestra el box plot. Recuerden que el box plot lo que muestra la distribución de los datos utilizando lo que son las cuartilas 1, cuartila 2, cuartila 3, valor máximo, mínimo y atípico. ¿Qué día presenta un comportamiento inusual? Bueno, ya lo sabemos, el 29. Y lo demás, ¿verdad? Ahí tenemos la solución esperada y las tablas de frecuencia esperada, la interpretación de resultados, que es básicamente, esto es bueno que lo lean para que ustedes sepan cómo contestar la asignación basado, ¿verdad?, en los resultados que ustedes obtengan, porque no es solamente llegar a resultados. Realmente la parte fácil es esta, llegar a los resultados. Es la parte, yo diría, mecánica, ¿no?, de la asignación, pero a final de cuentas, la parte que realmente importa es la interpretación. Y es la misma pelea que a veces tengo con los estudiantes doctorales. O sea, que a veces son muy buenos llegando a los resultados, pero hay que aprender a interpretar, aprender a darle sentido a esos datos, qué decisiones podemos tomar o cuál es la medida que más me conviene. ¿Ok? So que en este caso ahí tenemos la interpretación de histogramas, la interpretación del plus plot, y ahí tenemos, ¿verdad?, estas partes, bueno, ¿verdad?, que lo puedan leer, ¿verdad?, para que sepan, ¿verdad?, cómo contestar las partes de interpretación de la asignación. ¿Ok? Bien, recuerden que para efectos de este tipo de ejercicio, a veces quizá la gráfica más fácil de explicar es la gráfica de líneas, lo que se conoce como el time series, porque básicamente estamos viendo claramente que las ventas desde el día 1 hasta el día 28 se mantuvieron básicamente normales, pero en el día 29 hubo un pico en la venta y de nuevo el día 30 retornamos al escenario normal. So que, de nuevo, aquí también podemos ver en el histograma que cómo se concentran las ventas, se concentran más a la izquierda, siendo este un valor atípico, y el box plot, ¿verdad?, que este punto también nos muestra el valor atípico. ¿Ok? Bien. Bien importante, les voy a enseñar la asignación, ¿verdad? Con eso pues cerramos la clase en breve. Vamos a buscar aquí el Blackboard. Déjenme buscar en qué ventana lo tengo abierto. Bajo actividades y tareas, lo único que tienen para esta semana es una asignación. No hay prueba corta para esta semana. Los que la deban todavía sigue estando abierta, no la he cerrado, porque sé que hubo personas que se matricularon un poco más tarde. Igual las asignaciones siguen estando abiertas. La asignación 1 está disponible, la asignación 2 también está disponible y ahora la nueva es la número 3. ¿Ok? La número 3 es básicamente lo mismo que hicimos hoy, mi gente, es replicar lo que hicimos hoy con otros datos, ¿verdad?, para saber básicamente cómo se comportan, buscar lo mismo, el promedio, mediana, moda, mínimo, máximo, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, cuartila 1, 2 y 3, percentil 90, la distribución de frecuencias, visualizaciones y contestar esta pregunta y los entregables, ¿ok? Esto, mi gente, forma parte. ¿Por qué se hace esto, mi gente? Siempre que queramos estudiar un conjunto de datos, por ejemplo, estamos trabajando ahora con solamente 30 datos, mi gente, pero eventualmente vamos a estar trabajando con datasets, que son conjuntos mucho más grandes de datos, que quizás en vez de trabajar con ventas de un solo mes, vamos a estar trabajando con ventas quizás de 36 meses, de 72 meses, para saber cómo la empresa se ha comportado en los últimos 5 años y para saber qué decisiones podemos tomar a partir de esos datos. ¿Está bien? Estamos. Gente, dudas, preguntas, comentarios, me dejan saber. Profesor, Sí, soy yo otra vez. no te preocupes, no Edith. Necesito que me explique el ancho de clase en la amplitud del intervalo, por favor, que ahí me perdí. Para la amplitud de clase es simplemente, para la amplitud de clase tú vas a dividir solamente lo que es en este caso, lo que es el rango, que es el 19.500. O sea, para el ancho de clases es esto, es el rango entre número de clases. Así se calcula el ancho, ¿verdad? El rango, que serían los 19.050, ¿verdad?, que está aquí, ¿ves? F7, 19.050, y lo divides entre el G8, 18, que en mi caso es, ¿verdad?, que es el número de clases, ¿ok? Ok. Perfecto.
¿Alguna otra duda o pregunta, mi gente? Gracias. Siempre a la orden. Bien. Nada, voy a parar la grabación para que se genere el video, ¿verdad? Vamos a darle un stop rapidito. Cualquier duda o pregunta, estamos a la orden.